Buenas noches. Como muchos ya me conocen, soy la doctora Cecilia Ugaz del programa VICA, Vida con Calidad. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Iván Massa, oncólogo pediatra del Hospital Rebagliati y jefe de la unidad de oncología pediátrica de dicho hospital, quien nos hablará de un tema muy importante que es masa abdominal, diagnóstico precoz. Buenas noches, doctor. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por participar con ustedes en estas charlas, este ciclo de charlas tan bonitas que estamos teniendo. Muy bien, actualmente el doctor nos va ahora a acompañar con una exposición que nos va a presentar en este momento sobre lo que es la masa abdominal. Puede continuar, doctor. Ahí estamos. Un momento, por favor. Bien, ¿se ve la presentación? Sí, sí se ve muy bien, no se preocupe. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer abdominal, las masas abdominales en oncología pediátrica. Básicamente, tendremos como objetivos hablar de 3 tumores principales, que uno son los tumores del riñón, de los riñones, que es conocido como tumor de Wilms, los neuroblastomas, también ocurren en la cavidad abdominal, y los tumores hepáticos. Esta es una gráfica que nos muestra la frecuencia de los tumores en pediatría, del cáncer. Como vemos, el cáncer más frecuente en pediatría es, en general, es la leucemia, pero esto va variando de acuerdo al grupo etario, ¿no? Ahí vemos que está organizado de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14, de 15 a 19, y vemos cómo van disminuyendo, y los linfomas, que es la tercera causa después de los tumores cerebrales, comienzan a incrementarse un poco, ¿no? Y en moradito tenemos los tumores nerviosos centrales. Vemos acá en verde los tumores renales, ¿no? Que es más frecuente. Vamos a ver en la primera barra, si lo comparamos con la barra de 5 a 9 años, y casi no vemos en 10 a 14, ni 15 a 19 años. Entonces es un tumor de la infancia, ¿no? De la primera infancia tenemos en la primera barra de 0 a 4 años, básicamente. Entonces vamos a hablar sobre los tumores renales, sobre el tumor de Wilms específicamente, ¿no? El tumor de Wilms es un tumor de origen embrionario que tiene usualmente 3 tipos de células que les podemos conocer como blastemales, estromales. Es un cáncer frecuente. A nivel internacional se considera más o menos el 5% de estos tipos de cánceres. Más frecuente en la raza negra, y es de los tumores de la infancia. A nivel internacional es considerado después el tumor del neuroblastoma, digamos. El neuroblastoma, que es el otro tumor que vamos a hablar posteriormente, es considerado el tumor sólido extracraneal más frecuente en el niño. Eso es a nivel internacional, o sea, si vemos la estadística de Europa, Estados Unidos, pero en el Perú específicamente, y en algunos países de Latinoamérica, el tumor de Wilms es más frecuente que el neuroblastoma. Y a nivel internacional se considera el quinto lugar de todos los tumores. Como vimos en la gráfica anterior, es mucho más frecuente de 1 a 5 años, no tiene alguna preferencia por algún sexo en general. Es más frecuente de un solo lado, pero también pueden ser bilaterales, o sea, podemos tenerlo en ambos riñones. Pueden aumentar de tamaño rápidamente. Sin embargo, felizmente, 9 de cada 10 de estos niños con cáncer se van a curar, ¿no? Eso es lo bueno que tiene este tumor. Podemos ganarle en la gran mayoría. La forma de presentación, en
en la gran mayoría, una masa abdominal sin ningún otro síntoma, solamente tumor abdominal. Así es como los vemos a los niños inicialmente, ¿no? La mamá se da cuenta, usualmente lo lleva al hospital si está sintomático, porque mientras lo baña, eh, mientras lo seca, de pronto se da cuenta que palpa una masa en la barriga, ¿no? Una masa en el abdomen. Entonces se preocupa. Y ese es el motivo de consulta, ¿no? Va y le dice, le palpé una bolita, una masa en el abdomen a mi hijo. O a veces van por otro motivo también al pediatra o al médico general, porque lo quiere, por la garganta, y le dicen Oye, sorry, ¿se te escucha un poco bajito? sí, ahora un poco mejor. Ahora mejor, sí. Sí. Y le dice al médico que tiene una masa en el abdomen. También tenemos otros hallazgos como presión alta, hipertensión, puede haber fiebre también, puede haber hematuria, ¿no? Siempre es asociado eh, masa abdominal, hipertensión arterial y hematuria, que es diagnóstico de un tumor de Wilms. También puede haber dolor abdominal. Hematuria puede ser microscópica o macroscópica. Microscópica quiere decir sangre y la orina que la vemos solamente en un microscopio. Y macroscópica quiere decir que todos nos damos cuenta que cuando orina rojo, ¿no? También puede haber náuseas, vómitos, disminución del apetito, pérdida de peso y constipación. Eso es lo más común que vemos este, en los niños con tumor renal. Y como vemos en las gráficas, vemos la masa abdominal, pero también vemos abajo una imagen de una tomografía de los pulmones con varios nódulos. ¿Por qué? Porque este tumor renal puede dar metástasis a nivel pulmonar, ¿no? A nivel pulmonar. Y está asociado también a algunos síndromes, algunas patologías congénitas. Y entre estas patologías congénitas podemos ver que algunos niños tienen aniridia, no se forma bien la pupila porque el iris no está bien formado, ¿no? O de pronto líquido en el abdomen, o algunos niños tienen un lado del cuerpo más grande que el otro, ¿no? Se llama hemihipertrofia, ¿no? Afectación de las extremidades o de los genitales. Puede ocurrir. El otro tumor que vamos a ver ahora son los neuroblastomas, que es un tumor también abdominal, usualmente de origen suprarrenal, o sea, muy cerca de donde está el tumor de Wilms, que es a nivel renal, el neuroblastoma de origen suprarrenal. Es un tumor derivado básicamente de la cresta neural, se desarrolla en un área neurológica que se llama cadena simpática y que puede aparecer tanto en el cuello, en el tórax, en el abdomen y en la pelvis. Pero el lugar más frecuente predilecto es a nivel suprarrenal. Las manifestaciones clínicas varían, va a depender de la localización. El pronóstico es variable, va a depender de la edad, de la localización, de a dónde también está diseminado este tumor, ¿no? Como vemos, también casi todos están en la edad, en la primera infancia, en menores de 5 años. Y como habíamos hablado, a nivel internacional, en los libros, si vamos y buscamos, se considera el primer tumor sólido extracraneal. O sea, es el tumor sólido extracraneal más frecuente. Pero en el Perú es más frecuente el tumor de Wilms que el neuroblastoma. Más frecuente en la raza blanca, ligeramente blanca. Y el neuroblastoma tiene características clínicas diferentes al tumor de Wilms. Hay más afectación del estado general del niño, generalmente, ¿no? Más fiebre, astenia, no tienen ganas de hacer las cosas, pérdida de peso, puede haber hipertensión arterial, si hay afectación paravertebral o que afecta a la región medular, puede haber disminución de la fuerza de un lado del cuerpo, de las extremidades básicamente, o parálisis por compresión medular, porque este neuroblastoma puede estar a nivel paravertebral que invade el canal medular. También puede afectar la médula ósea, infiltrar la médula ósea por metástasis
y afectar su producción. Por lo tanto, vamos a tener disminución de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, que son células de nuestra sangre. Como tenemos plaquetas disminuidas, pueden haber moretones o petequias, ¿no? Bueno, también puede afectar el área periocular, tener proctosis, quiere decir que el ojo como que sobresale del cráneo, puede hacer equimosis periorbitaria, o sea, un moretón alrededor de los ojitos, que le decimos ojos de mapache, ¿no? Por metástasis en la región posterior de este tumor, de la órbita. Y, ¿cómo no? Tumor abdominal con gran distensión abdominal, porque les dije que el sitio preferido para estos tumores es en las glándulas suprarrenales, o sea, en el abdomen, ¿no? Y podemos ver niños con tumores inmensos, como vemos en esta gráfica, y también puede ocurrir nódulos subcutáneos firmes en el cuerpito, ¿no? En el cuerpito. Y puede ocurrir incluso desde recién nacidos, o sea, el niño puede nacer con esos tumores, ¿no? Entonces, si tenemos un niño que nace con un tumor abdominal, y si está pues, en la región suprarrenal, la sospecha principal va a ser neuroblastoma, si nace ya con el tumor. Muchos de ellos incluso los detecta la ecografía antes de que el bebé nazca, ¿no? Otro tumor abdominal frecuente son los tumores hepáticos. Y los tumores hepáticos, básicamente, los dos más frecuentes en niños son hepatoblastoma y hepatocarcinoma o carcinoma hepático. Son los dos más frecuentes, pero también hay otros tipos de tumores como los sarcomas hepáticos, que son menos frecuentes aún. El 68% se diagnostica en los primeros 2 años de vida, es mucho más frecuente en los primeros 2 años. Si se dan cuenta, los tumores de Wilms, los neuroblastomas, los tumores hepáticos es más frecuente al inicio, en los primeros 5 años de vida. Por eso es que vimos en esa columna, ¿se acuerdan? En esa gráfica inicial que les presenté, en esa barra, más frecuente de 0 a 5 años. Es un cáncer en general, poco frecuente, en el 9º lugar de los tumores malignos de la infancia, y más frecuente sea en niños que en niños. También puede ocurrir fiebre, astenia, pérdida de peso, náuseas, vómitos. Puede haber circulación colateral, le llamamos circulación colateral, cuando por afectación de los vasos dentro del abdomen se tienen que crear otra circulación exterior a ella. Entonces, por eso podemos ver en el abdomen, a través de la piel, los vasos, cómo se van formando, como vemos en esta imagen, ¿no? Tumor abdominal, desde luego, dolor abdominal cuando el tumor es muy grande, ictericia, que se ponen amarillitos los niños, y en algunos casos pubertad precoz, inicio precoz de la pubertad. Estos son los 3 tumores más frecuentes, los 3 tumores sólidos más frecuentes, y como vemos, es mucho más frecuente su presentación en la primera infancia. Como vemos en este gráfico, en esta barra, en la primera infancia, ahí vamos a ver en verde los tumores renales, en azulito los tumores hepáticos, que no lo vemos tan frecuente los azulitos en las siguientes barras, y los neuroblastomas también, que lo vemos ahí en casi moradito, también más frecuente en la primera infancia. Bien, estos son los tumores renales más frecuentes que vemos en la niñez. Tumores de Wilms, que en el Perú es más frecuente que los neuroblastomas, que a nivel internacional es más frecuente en general. Los neuroblastomas en sí, que el lugar más frecuente es a nivel suprarrenal, y los tumores hepáticos. El más frecuente es el hepatoblastoma. Eso es lo que queríamos hablar. Gracias, doctor Iván Massa. Realmente nos ha ayudado bastante a resumir, ¿no? Cuáles son estos tumores más frecuentes. Y tenemos algunas preguntitas acá de las personas, del público, y preguntan, ¿cuándo podemos
sospechar que alguno de nuestros niños pueda presentar un tumor abdominal? ¿Cuándo sospechar de eso? Las sospechamos, como les comenté en la charla, muchas veces como se dan niños pequeñitos, a esta edad usualmente se les acompaña en el baño normalmente, ¿no? La mamá, el papá los baña y cuando los están bañando o secando, se dan cuenta que palpan una masa en el abdomen, una masa que no la han palpado usualmente, porque las mamás, los papás conocen a sus hijos, saben cómo era su barriguita cuando lo secaban, pero de pronto palpan algo que no había antes. Y no hay que dudar si se palpa esto. Se le fue un poquito el audio, creo. ¿Ahora me escucha mejor? Sí. ¿Sí? Entonces, no hay que dudar si es que palpamos una masa que no solemos palpar antes, llevarlo al médico y decirle, tenemos una masa que no tenía antes, palpamos algo que nos preocupa. Y el médico lo va a examinar, va a palpar esta masa también. Creo que este punto es muy importante, ¿no? Son los padres los que primero se van a dar cuenta, ¿no? De que el niño puede tener una masa abdominal y como dice el doctor es muy importante, ¿no? A la hora del baño, como padre uno debe ir viendo cómo va el niño, tocarle la barriguita, tocarle las axilas, ver que no aparezca algún otro síntoma más asociado, alguna adenopatía, un ganglio inflamado. Entonces, es muy importante. Y el segundo punto, creo que tal vez es importante, es cuando uno lo lleva al control del niño sano, ¿no? El médico debe examinar completamente al niño para ver pues si hay alguna masa en la barriguita o no. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Acá preguntan es si el estreñimiento puede causar alguna tumoración abdominal o un tumor abdominal. No, la constipación, el estreñimiento, que es más conocido como constipación, no puede producir un tumor abdominal. Pero sí ha ocurrido que a veces niños que tienen una gran constipación, un gran estreñimiento, se llega a palpar esta masa en el abdomen y las heces en el colon por estar con gran estreñimiento, ¿no? Eso se va a dar cuenta el médico. El niño está con dolor de barriga usualmente. El médico lo lleva al médico, el médico le va a preguntar y ustedes le van a decir que lleva varios días sin hacer deposiciones, le va a pedir una radiografía y va a hacer el diagnóstico de constipación. Pero la constipación, el estreñimiento, que es conocido como constipación en la medicina, no produce tumores. Muy bien, No, y es muy importante diferenciarlos, ¿no? Es cuando se palpa como esa cuerda cólica que nosotros vemos, ¿no? Y el niño, pues, básicamente lo que tiene es eso, ¿no? Estreñimiento, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿cuáles son los exámenes que nos pueden ayudar a diagnosticar precozmente una masa abdominal? el examen más a la mano y más accesible en casi todos los centros de atención. Pero el primero que se da cuenta es la mamá o el papá o la mamá. Entonces, siempre, si ustedes ven algo extraño, algo que no estaba antes, llévenlo al médico, ¿no? Y díganle, doctor, antes no estaba, ¿no? El doctor lo va a examinar y le va a pedir la ecografía, el examen más fácil y más acceso en todos los centros de atención de ecografía. Posteriormente, ya cuando haya estudios de investigación de la enfermedad, le va a pedir una tomografía, ¿no? Para ver el abdomen, también para ver los pulmones, si es que hay metástasis a nivel pulmonar, le va a pedir una tomografía pulmonar también. Pero el acceso fácil en todos los lugares es la ecografía. Y no dudar de lo que ustedes sienten diferente, ¿no? Eso, confíen en su criterio, confíen en lo que ustedes están descubriendo para llevarlo al médico. Y eso es muy importante. La ecografía es un procedimiento inocuo para sus niños, ¿no? Entonces no hay radiación ni nada y como dice el doctor, lo podemos encontrar en la mayoría de centros, ¿no? Y eso nos puede ayudar, ¿no? Tenemos otra de las preguntas. ¿Hay alguna forma de prevenir la aparición de ciertos tumores, como por ejemplo el carcinoma hepático? En,
existe la diferencia entre el cáncer en adultos y el cáncer en niños. El cáncer en adultos, en general, sí hay un enfoque de prevención, ¿no? Que no fumen para que no tengan cáncer pulmonar, que no tomen mucho alcohol para que no les dé cirrosis y que no terminen en cáncer de hígado, disminuir el consumo de carnes rojas procesadas, alimentos procesados para disminuir el riesgo de cáncer de colon, pero en niños no ocurre así. En niños es cierto que también puede ocurrir un cáncer de hígado secundario, un cuadro viral, pero no es en su gran mayoría. En la gran mayoría de los niños no hay ninguna asociación de un tumor hepático con una infección, ¿no? Viral. Entonces, en niños, la intervención más adecuada se podría decir diagnóstico oportuno, diagnóstico precoz, más que prevención del cáncer. Prevención del cáncer es más en una óptica del adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vacunamos contra hepatitis B para evitar cáncer hepático, no tomamos alcohol para evitar cáncer hepático, no fumamos para evitar cáncer pulmonar, alimentación más saludable, más rica en fibras, no carnes procesadas, disminución del riesgo de cáncer de colon. Pero en niños, más es estar atentos a los signos y síntomas que presentan, ¿no? La mamá, el papá, al momento de examinar, de bañarlos, de secarlos, palpar la barriguita, palpar las axilas, el cuello, ver algún síntoma que nos preocupe y llevarlo al médico. Por eso es muy importante en los niños el diagnóstico precoz, ¿no? Porque es la única manera de poder mejorar, ¿no?, la sobrevida de nuestros niños con cáncer, ¿no? Acá hay otra pregunta, ¿cuál es el tratamiento o manejo de este tipo de neoplasias, de tumores abdominales? El manejo varía de acuerdo al tipo de tumor. Hablando sobre, hay más tumores abdominales, no solamente esos 3 de los que hemos hablado, pero estos 3 dentro de los abdominales son más frecuentes, digamos así. Y varía, por ejemplo, si es un tumor de Winds, es un tumor renal, el manejo, si el tumor es pequeñito, podría ser quirúrgico al debut, sacarse del tumor, pero usualmente vienen ya un poco grandes y el manejo es tomar una imagen, hacer un diagnóstico por imagen, dar quimioterapia 4 o 6 semanas y luego operarlo, hacer la nefrectomía para facilitar al. Si se tratara de un tumor que no es claro el origen renal, o sea, vemos la imagen y claramente no es un tumor renal, no es un tumor de Winds, la conducta va a ser, si es resecable fácilmente, quirúrgica para resección, si no se puede, una biopsia para estudiar el tipo de tumor que es y definir la conducta, ¿no? En general, mucho nos va a guiar, a diferencia de otros tumores, una imagen del tumor abdominal. De acuerdo a eso va a ser la conducta. Biopsia si es necesario, cirugía al inicio o no, o en algunos casos, como los tumores renales, podrían recibir incluso quimioterapia sin necesidad de una biopsia, solamente viendo la imagen. Lo importante es tener la sospecha del tumor, llevarlo al médico y que el médico lo derive para hacer todos los estudios especializados para el diagnóstico y posterior tratamiento. Como dice el doctor, bueno, uno de los pilares básicos, ¿no?, del manejo es primero hacer un buen diagnóstico y ver realmente qué tipo de tumor es, de dónde es derivado, si es del hígado, si es del riñón, si es de otra zona, ¿no? Y con eso ya proviene, pues, el manejo, ¿no?, que puede ir tanto quirúrgico, quimioterapia y en algunos casos la radioterapia, ¿no? Eso es muy, muy importante, ¿no? Realmente, a ver, vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Acá varios agradecimientos también al doctor por esta charla, ¿no? Realmente creo que uno de los pilares básicos del diagnóstico precoz de una masa abdominal, como ya lo mencionó el doctor Iván Massa, es poder reconocerlo a tiempo, ¿no? Y eso es básicamente muchas veces labor del padre, de la madre, a la hora que baña al niño, a la hora que lo viste, ¿no?
examinen, ¿no? Vean cómo está la pancita de su hijito, si palpan algo duro, algo que les llama la atención, que no había antes, inmediatamente acercarse y comunicar al médico, ¿no? Acá tenemos una pregunta de Raúl Ipanaqué. ¿A qué tiempo podemos asegurar que el cáncer ha desaparecido en la vida de un niño que ha recibido ya quimioterapia por algún tumor, ¿no? O tratamiento por algún tumor abdominal? Cuando el niño ya terminó el tratamiento por un cáncer, va a seguir en controles, ¿no? Porque siempre existe el riesgo de que pueda recaer. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esta probabilidad de recaída es menor, ¿no? El segundo año es menor que el primero, el tercero menor que el segundo, el cuarto menor que el tercero, el quinto menor que el cuarto. Y se considera que a partir del quinto año, la posibilidad de recaída existe aún, pero ya es muchísimo, muchísimo menor. Y en cáncer infantil se considera 5 años, ¿no? Va a estar en controles. Después de los 5 años, la posibilidad de recaída es muy bajita, que se considera que el niño ya está curado, ¿no? Básicamente va a seguir en controles. A medida que pasa el tiempo, los controles van a ser más espaciados, más infrecuentes. Podemos estar porque la posibilidad de recaída es muy baja. Efectivamente, ¿no? Los primeros 5 años son donde hay un mayor control para ver si hay algún tipo de recurrencia o no, y después de eso ya muchas veces consideramos al niño realmente curado porque la tasa de recaída es muy, muy baja, ¿no? Bueno, no sé si desea agregar algo más, doctor. Ya estamos llegando a la finalización de esta charla. Realmente nosotros queremos agradecerles por participar a todos y especialmente a usted, doctor Iván Massa, por acompañarnos esta noche, robándole un poquito de su tiempo, ¿no? Y explicándonos un poquito cómo hacer el diagnóstico precoz de una masa abdominal. Muchísimas gracias, Cecilia. Solamente recordar que el diagnóstico precoz, una parte importante depende de los papás, de las mamás. Entonces, si ustedes ven algo que les preocupa, que les llama la atención, que no estaba antes, llévenlo al médico, ¿no? No duden de ustedes. Llévenlo, sigan su corazonada y llévenlo al doctor. Muchas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo viernes en otro de los capítulos de educación acá en VICA, Vida con Calidad. Nos vemos. Buenas noches.